Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de perdón, de esta semana 4 del módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nid. Tenemos nuestra orden del día, veremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito de estos espacios abiertos, dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana, ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro de integración y tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase de motivación. Estás más que capacitado. Eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo. Bueno, y con esto damos paso al repaso de del propósito de estos espacios abiertos. Fue el de intercambiar los diferentes puntos de vista para lograr la construcción del conocimiento. Es por eso que es muy importante la asistencia y participación de ustedes en estos espacios abiertos, porque al momento en que interactuamos, nos comunicamos, ustedes responden a ciertas preguntas, me platican cómo implementan los conocimientos de prepa en línea dentro de sus propias comunidades, todo esto logramos la construcción del conocimiento. Y pues también resolvemos lo que son dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos y actividades similares a las del módulo. Esta semana tenemos una sola actividad, pero a esta actividad le llamamos proyecto integrador, la mejor opción para viajar. En este proyecto integrador ya no tenemos temáticas nuevas, ya todas las vimos desde la primera a la tercera semana. Entonces, ahorita en este proyecto integrador, como su nombre lo dice, vamos a integrar todos los aprendizajes y saberes de la uno a la tercera semana para conformarlo en una sola actividad. Entonces, como les digo, aquí no hay ahorita ya temáticas nuevas, pero sí un repaso de conceptos que nos va a permitir entender cómo realizar mi proyecto integrador. Vamos a empezar con este repaso de conceptos que ya los vimos en semanas anteriores y que van a ser muy importantes para poder realizar lo que es nuestro proyecto integrador. Vamos a empezar con este tema, los créditos, los tipos de crédito. ¿De cuáles se acuerdan ustedes? Cuando vean esta sesión grabada, que ustedes vayan pensando qué tipos de créditos existen aparte de los que ya habíamos mencionado. En sesiones anteriores mencionamos que el crédito era pedir prestado, pero ese pedir prestado nos genera una deuda y esa deuda se tiene que pagar. Se tiene que pagar, estar conscientes que no es un dinero que nos pertenezca, es un dinero que nos prestaron momentáneamente para poder hacer uso de él en cualquier objetivo que nosotros quisiéramos en algún proyecto, lo que quisiéramos hacer con ese dinero, pero con la promesa de devolverlo después. Entonces, sí es muy importante que estos créditos ustedes los entiendan como que es algo que me prestan y tengo que regresar. Porque en años anteriores mucha gente decía, ok, me prestaste, a ver, cóbrame. No, eso no funciona así. Los créditos son dinero que nos prestan, tenemos que regresar, porque si no ya estamos hurtando un dinero que no es de nosotros. Pero a raíz de todo eso, se empezó a generar a lo que le llamamos el buro de crédito, que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, ¿no? Del buro de crédito. Y ahí van todas las personas que en algún momento pidieron prestado o que sacaron una línea telefónica o que están en Telmex, están en Telcel, o sea, porque realmente esas personas nos prestan el servicio y después nosotros lo pagamos. Usa tu plan de celular todo el mes, pero terminado el mes te hago una factura que me la tienes que pagar.
por todo lo que ocupaste. Entonces, de alguna forma prestaron el servicio y lo tenemos que pagar. Por eso todos ahí estamos. Y entonces estas empresas dijeron, ¿cómo le hacemos para que tú pediste, que tu gente te pidió dinero y no te pagó, no venga a pedirme a mí y me haga lo mismo? Pues crearon lo que era el buro de crédito. Y ahí ellos van viendo, miren, este sí paga, este no paga. Por eso cuando les otorgan crédito les dice, denme en 10 minutos, siempre que nos quieren dar algo así, dicen, en 10 minutos le resolvemos, pero nunca pasan 10 minutos, siempre pasan más, el chiste que ya te tienen todos tus datos, 10 minutos, 20 minutos, a lo mejor hasta media hora, ¿no? Lo que son más rápidos. Entonces te piden referencias, esas referencias, pues a veces les marcan, oiga, usted si considera que esta persona paga y revisan el buro de crédito. No te lo dicen, pero ellos tienen el derecho de revisarlo porque te van a prestar o te van a dar una tarjeta de crédito. Y en relación a las tarjetas de crédito, si eres buen pagador, te pueden dar una línea de crédito buena. O sea, te voy a decir, a lo mejor al principio, y sí me ha pasado que aunque tengas un crédito bueno, estés dentro del buro de crédito bien, tu límite de crédito es limitado. A veces 4,000 pesos, 5,000 pesos, 8,000 pesos máximo, ¿no? Te pueden dar. ¿Por qué? Porque tienes que hacer con ellos un historial, un nuevo historial. Si tú vas ocupando, no todo, 4,000, 5,000, dieron 8,000, 4, 5 y lo voy pagando mes tras mes a no generar intereses, que tú me prestaste dinero y yo te lo pago. De repente sí te pago uno que otro interés, de repente pido un préstamo, pero te lo pago. Entonces dicen, no, pues esta persona usa el crédito para lo que ella quiera, no me le voy a cuestionar, pero me paga a tiempo. Y después de esos 8 te llega un aviso, oye, ¿no lo quieres aumentar a 20? Y así vas haciendo historial y puedes llegar a unos límites de crédito altos, no para que te lo acabes, sino para que los uses realmente cuando los necesites. Vamos a avanzar. Estos créditos sí pueden causar intereses y siempre hay que verificar que el interés que nos vaya a generar sea fijo o variable. Hay que checar qué es lo que más nos conviene. Las tasas fijas es ese tipo de interés sobre una deuda, ya sea una hipoteca, un préstamo, etcétera. Y ese interés se permanece fijo durante todo o parte del plazo del endeudamiento. Si a mí me dicen, te voy a cobrar mensualmente el 2% de lo que pediste y va a ser fijo. Ah, ok. Mientras si yo duro 6 años, tú me vas a cobrar el 2%. ¿Sí? Entonces eso nos hace que la deuda se permanezca, que no aumente. Si yo primero pedí 100,000 pesos y cada mes, al final te voy a terminar pagando 100,000 con el 2% mensual. Ahorita vamos a ver dentro de la actividad de nuestro proyecto integrador cómo se genera la tabla de amortización para los préstamos. Y algo que nadie nos dice. El IVA. El IVA no es una tasa de interés. El IVA es un impuesto que todos tenemos que pagar y se paga el impuesto sobre estas tasas de interés, no sobre el préstamo, sobre la tasa de interés. Si yo te voy a cobrar 200 pesos de interés, tú vas a pagarle al gobierno el 16% todavía adicional de esa tasa al gobierno que se genera el IVA. Y es algo que no nos dicen cuando vamos y pedimos un préstamo y nos generan una tabla de amortización. Pero aquí nosotros vamos a aprender que eso sí, o sea, está sobre la ley, no lo podemos evitar, no podemos decir, no, yo no voy a pagar el IVA, no, es inevitable. Pero lo que sí tenemos que tener en mente es que la tasa fija es una cosa y la tasa del IVA, esa es otra cosa independiente. Y aquí lo que estamos hablando es que la tasa fija va a permanecer igual durante todo el plazo del endeudamiento, no va a variar. Pero tenemos la tasa variable. Una tasa variable. Ay, perdón, se cayó mi botella de agua. La tasa variable es pues parecida, es una tasa por la deuda que yo me dieron, pero
Este puede ir a la alza o a la baja, dependiendo de las condiciones del mercado financiero. El mercado financiero lo controla el Banco de México y el Banco de México puede estar diciendo, a ver, alza o baja dependiendo la inflación. Entonces, en una ocasión te pueden cobrar el 2%, en otra es el 2,1, el otro pues el 1,9. O sea, puede ir y puede a lo mejor hasta subir si estamos en algún problema económico. En México puede subir hasta el 5%. Entonces, las tasas variables pueden ir a la alza o pueden venir a la baja. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando pedimos prestado. ¿Qué tipo de tasa me vas a aplicar? Siempre hay que pedirle, ¿sí? Se te va a cobrar un 2%. Ok, fija. Y ya entonces ellos te van a decir, no, es que va variando. Ah, ¿verdad? Entonces, no, yo quiero un préstamo con una tasa fija. ¿Me la puedes dar? No. Entonces me voy a otro lugar donde sí me den una tasa fija. Pero sí hay que preguntar antes de que nos otorguen el contrato de la deuda. Porque desgraciadamente una cosa es lo que nos dice el asesor y otra cosa es lo que viene en el contrato. A lo mejor no son diferentes, pero hay cositas que se le escapan al asesor y que por eso nosotros al firmar el contrato con un montón de letras chiquitas, ¿sí? No alcanzamos a leer todo o a veces con términos que no entendemos y nada más terminamos firmando. Pero una simple pregunta al asesor, porque siempre tienen cámara y se queda todo grabado, es ¿la tasa es fija o la tasa es variable? Y ellos están obligados a contestarles. No, pues que tu tasa es fija. Perfecto, señorita, muchas gracias. Y ya se firma. Ahora. Vámonos a esta parte de la tabla de amortización. La tabla de amortización es un término económico que se refiere al proceso de un valor duradero en el tiempo. Algunos lo utilizan como sinónimo de depreciación según se aplique. Cuando se solicita un crédito o préstamo, el cual se pretende pagar en abonos, o sea, en parcialidades, cada uno de estos abonos está compuesto por intereses y parte de capital. Y la acción de cancelar parte del capital en cada uno de los pagos se llama amortización del crédito. La tasa de amortización, ustedes lo vieron en la actividad 6, es el que nos va generando cuánto voy pagando, tanto de interés, de la amortización en sí, de lo que se va a ir descontando de mi deuda y al final me tiene que salir cero, porque esa es la acción de cancelar lo que es la deuda. Entonces me tiene que salir cero y no le tengo que deber nada a lo que es el banco. ¿Dónde se utilizan las tablas de amortización? Ya lo vimos también en sesiones anteriores. Puede ser un método de que compro una casa habitación, le llamamos amortización hipotecaria. Aquí es donde tenemos todo a través de a lo mejor 10 años, 15 años, 20 años, ¿sí? ¿Cuánto tengo que estar pagando mes tras mes o cuánto me van a estar descontando en mi nómina, ¿no? Esa es una amortización y al final va a ser cero. Así sea 15 años o 20 años, me va a ir reflejando cuánto dinero tengo que terminé de pagar y al final tiene que ser cero. También los meses en intereses tienen lo que son tablas de amortización más sencillas, pero sí, no forzosamente una tabla de amortización va a tener la parte de los intereses. Si me dicen, son meses sin intereses, ok. Entonces, en la tabla de amortización, en sus estados de cuenta, debe de aparecer una pequeña tabla de amortización donde viene todos los pagos sin intereses y ya ahí les viene fecha, en qué tienda se compró, cuánto fue el importe y después viene cuántos pagos has hecho. Si es el primero, primero de 6, ¿no? Si fue a 6 meses. Y al siguiente mes me va a aparecer 2 de 6 y el siguiente 3 de 6 y así. Y después viene cuánto es el monto de ese pago y después el total a pagar ya descontando ese pago, o sea, cuánto me resta por pagar y así mes tras mes se viene dentro de mi estado de cuenta. Esa es una tabla de amortización porque me está representando cuánto va disminuyendo mi deuda. Y al final sé que va a representar cero. Ya cuando diga 6 de 6 y al final me va a decir ya cero, es que ya se terminó de pagar. Ahora vamos con otra.
Vamos a empezar con nuestro proyecto integrador. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar parte el día de hoy y parte el día de mañana. Hoy vamos a ver la primera parte y la segunda parte, y el día de mañana la tercera y cuarta parte. Aquí el propósito de este proyecto integrador es que apliquemos los conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. Entonces, vamos a repasar qué es lo que vamos a, o qué aprendizajes esperados vamos a obtener al momento de realizar nuestro proyecto integrador. La unidad, vamos a abarcar la unidad uno, variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Y aquí los aprendizajes esperados es que expliquemos los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Vamos a utilizar modelos matemáticos para entender cómo varía la población y que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de la tasa de crecimiento poblacional. Estos aprendizajes esperados los vamos a ver en la segunda parte de nuestro proyecto integrador. Y en la primera parte de nuestro proyecto integrador vamos a ver lo que es la unidad 2, ahorro, crédito, inversión. Y los aprendizajes esperados en esta primera parte del proyecto integrador es que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Que describamos los procesos matemáticos que se realizó para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Aquí estos procesos matemáticos es donde hacemos las tablas de amortización comparativas. Recuerda que desde la actividad 6 no nada más hicimos una, hicimos tres para ver y formular estrategias que nos permitan decidir qué voy a comprar, en cuánto tiempo comprar o si voy a invertir. ¿Sí? Estos procesos matemáticos son muy, muy indispensables. Y finalmente, pues vamos a proponer conclusiones o estrategias desprendidas del análisis de estas tablas de amortización para mejorar nuestra situación económica e incrementar el ahorro familiar o personal. Por eso hago también tantas, a lo mejor no tantas, pero mínimo si hacemos tres tablas de amortización, porque sí es muy importante que no nos quedemos con una sola visión de lo que yo voy a pedir prestado. Tengo que ver varias opciones y sobre eso decidir qué sí puedo pagar y no afectar a mi familia. Y si tenemos esta facilidad del crédito y que nos den esta facilidad a tiempo para poderlo pagar, pues hay que aprovecharlo, nada más que hay que ponernos buzos, analizar y formular nuestras estrategias. Dejen tomar tantito. Ya, gracias. Para realizar esta actividad necesitamos crear una tabla de amortización, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a conocer el concepto de ahorro, que también lo haremos el día de hoy. Y el día de mañana vamos a calcular el crecimiento poblacional a partir de su tasa. ¿Qué van a entregar? Una hoja de cálculo en la que incluyas los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas. Vamos a ver nuestra actividad. Denme un segundo. Es que me saca por el tiempo. Aquí está nuestro proyecto. Ahí está. En este proyecto vamos a ayudar a Jorge porque quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia y quiere conocer la inversión que tendrá que realizar sin que se vea afectada su economía. Por eso necesitamos analizarlo. Ese es el punto clave de este módulo, que todo lo que hagamos con el dinero o decidamos hacer con el dinero no se ve afectada la economía de la familia. Por eso siempre necesitamos analizar nuestras finanzas. Y eso es, pues, lo que va a hacer Jorge, ¿no? Va a analizar cómo puede irse de su familia a vacacionar sin necesidad de afectarla, ¿no? Y que regresen
pues cómodamente. Ahora, ya vimos que entregará. ¿Cómo lo vamos a realizar? Aquí está todo el planteamiento del problema. Nos da el sueldo de Jorge, el de su esposa y un préstamo que van a pedir al banco. Y ya nos viene la tasa mensual y el cual quiere liquidar al cabo de un año. Ok. Ya nos da la tasa fija, fíjense, nos da la tasa fija mensual a 13% mensual y nos da el plazo a un año. Recuerden que hay que cambiar la temporalidad. Entonces, la quiero liquidar ¿a cuánto? 12 meses, para que quede igual que la tasa fija mensual. Entonces, recuerden que aunque dice un año, ustedes lo convierten a meses, que son 12 meses. Vamos a elaborar con esos datos. ¿Qué datos? Los del inciso C, porque estos son los datos que vamos a necesitar para la tabla de amortización. La van a realizar y van a contestar dos preguntas en base a esa tabla de amortización. Y después, en el punto 2, dice que tomemos en cuenta el ingreso de Jorge y su esposa para poder responder ciertas preguntas en relación al ahorro. ¿Sí? Entonces, porque van a generar un ahorro más el préstamo que ellos van a pedir. Entonces, necesitamos saber cuánto, ¿no? Con cuánto dinero contamos. Y para este punto 2 van a utilizar ustedes los datos del inciso A y del inciso B. Entonces, en el punto 3 ahora sí, ellos quieren decir, ya tenemos tanto dinero, pero ahora vamos a analizar a qué destinos podemos ir. Y ellos quieren ir a dos, Cancún y Los Cabos. Y entonces para eso vamos a elaborar ya el día de mañana unas tablas de crecimiento tanto de Cancún de Los Cabos y sobre eso decidir a qué destino vamos a ir. Entonces, esas pues ya haciendo dos tablas que vamos a hacer. Vamos a contestar el inciso A y el inciso B. Y finalmente, pues van a redactar una conclusión de media cuartilla, donde indiquemos la importancia de analizar las finanzas personales antes de gastar. Entonces, este es el proyecto integrador. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy el punto 1 y el punto 2. Y ya mañana veremos el punto 3 y el punto 4. Ok, vamos a ver un ejercicio. A mí me interesa que veamos cómo hacer una tabla de amortización y le voy a aumentar aquí el interés. A ver, vamos a ver. Ya decía 13, le vamos a poner 10,70%, ¿no? Ahí está. El préstamo del banco, este es un ejemplo diferente al que tienen ustedes. Yo voy a pedir un préstamo al banco de 32,000 pesos, con una tasa fija mensual del 10,7%, el cual lo quiero liquidar al cabo de 24 meses, que son 2 años, pero necesitamos hacer el comparativo de cuánto pagaría mensual a 6 meses y a 12 meses, que es un año. A ver cuánto pagaría. ¿Qué vamos a pretender analizar con estos datos? Queremos saber cuánto se pagaría al final del préstamo, cuánto pagaríamos de solo intereses y qué pasa con el IVA en los intereses, ¿no? Esto nos va a hacer aumentar un poquito lo que realmente pretendíamos pagar, que también lo vamos a analizar. Vamos a empezar. Esto ya no es nuevo para ustedes. Sabemos llenar una tabla de amortización. Voy a extraer mis datos. Tasa fija del 10,7%. Y vamos a empezar con el periodo de 24 meses. Ok. Entonces, 24 meses. Voy a empezar poniendo los meses, arrastrándolos hasta el 24. Ahí está. La deuda inicial. La deuda inicial la voy a arrastrar de ahí arriba porque ya tengo aquí los datos, 32,000. Ahí está. La tasa ya tengo que es el 10,70%. Esta es fija. Entonces, como es fija, la voy a copiar. Le di control C o aquí arriba dice copiar. Y selecciono todo donde quiero que esté. Y le doy control V o aquí arribita. Ay, le di copiar, ¿eh? Otra vez. Aquí copiar, arribita. Selecciono otra vez todo hacia abajo y le doy pegar. Ahí está. Unos dicen, ¿la puedo arrastrar? Es que a veces si arrastramos, a ver, mire, a veces si arrastramos no los da, ahí sí no hubo problema, hay veces que nos lo cambia. Entonces, pues yo por eso copio y pego para asegurar todo, ¿no? Y no tengamos ningún problema, pero ustedes deciden. Nada más chequen que siempre esté fijo.
Ahora sí, las fórmulas están aquí arribita en azul. El interés mensual, empiezo con un igual, me dice aquí arribita en azul, deuda inicial por la tasa de interés, que es esta, y le doy Enter. Ese es el interés a pagar. Puedo arrastrar porque la fórmula es la misma para todos, sin problema. Ahí está. Ahorita se va llenando. La amortización, recordemos que es lo que va a irse disminuyendo de la deuda inicial. Entonces le pongo deuda inicial entre el periodo. Aquí por eso cada periodo tiene su propia tabla de amortización y el periodo pues es de 24. Pero aquí, acuérdense, hay que poner el signo de pesos entre la letra de la celda. Ahí está, ahí está. Y ya aquí, pues igual, puedo arrastrar. Y hay que verificar que la amortización tiene que ser fija en todos los meses, fija. Ahora, el pago mensual, un igual. Aquí arribita en azul dice interés mensual más la amortización, que la amortización es esta. Y le doy Enter. Ahí está. Ahora sí, como la fórmula es la misma, pues la arrastro. Ahí está. ¿Cuál es mi deuda final? Arribita en azul está la fórmula. La deuda inicial menos la amortización. Aquí no podemos involucrar el interés, que dice, ay, le tengo que restar. No, porque si el interés es el negocio del banco, entonces ese no se lo puedo quitar. Lo único que me va a ir disminuyendo es la parte de la amortización, que esa es la parte de mi préstamo. Entonces, al final del primer mes voy a deber 30,666. Y acá, en la deuda inicial del primer mes, perdón, del segundo mes, la deuda inicial del segundo mes es la deuda final del primer mes. Y le doy Enter. Y ya ahí tengo ya mis pagos que tengo que ir realizando. Si se da cuenta, lo que pago de amortización es muchísimo más que el interés mensual y eso es porque tenemos aquí el 10,7. Si tuviera menos interés, pues, lógicamente sería menos, pero realmente hoy sí están cobrando mucho de interés. Por eso a veces pienso que cada mes estoy pagando y no baja nada mi deuda, sí, porque la mayoría pues se va con el interés. Pero bueno, a ver, vamos a arrastrar la deuda final. Aquí voy a arrastrar la deuda inicial. Y me debe de quedar al finalizar cero. Aquí está. Estos son todos los pagos que yo voy a realizar de manera mensual. Aquí voy a empezar desde 4,700, que es lo que tengo que verificar si sí lo puedo pagar, 4,757, 4,600. Al final de la deuda, pues ya disminuye significativamente porque pues, menos intereses voy a pagar, ¿no? Pero siempre hay que verificar los primeros meses, que son siempre los más fuertes, y verificar que no nos vayamos a desfalcar. Yo tengo que tener un saldo ya restando mis egresos menos mis egresos, porque los egresos no los pueden sacrificar. Y si restando los egresos me sobran 5,000 pesos o 5,500 pesos, pues adelante, lo puedo realizar. Me sobran 6,000, pues qué padre, la voy a poder pagar todo sin ningún problema y a lo mejor el resto lo guardo, ¿no? En un ahorradito, ¿no? O de repente puedo adelantar a capital para que vaya disminuyendo toda esta deuda. Por eso hay que pedirlos así y analizar. Ahora, ¿cuánto voy a terminar pagando? Sumo el pago mensual. Aquí arribita está la autosuma y ya el pago mensual me va a dar lo que realmente pagué al finalizar el préstamo. De un préstamo de 32,000 pesos terminé pagando 74,800 pesos. Ahora, aquí es donde viene lo importante, el IVA, el IVA. ¿Dónde está el IVA? ¿En dónde lo tengo que pagar? Y lo tengo que contemplar, porque si me dan una tabla de aquí de amortización y el pago mensual me dice de 4,757, yo pienso que, bueno, con 5,000 ya la libré y puedo estarlo pagando. Pero cuando ya me empiezan a cobrar es donde me llega más caro y yo empiezo a decir, pero ¿por qué? Si eso no me... Voy, reclamo y me dicen, es que le faltó el IVA y es que el IVA pues ya lo cobra el banco directa y no nos dicen, pero nosotros debemos de saber que me lo van a aumentar. Voy a aumentar aquí una tablita y como el IVA va en razón del interés, lo voy a poner aquí.
Hay algunas empresas y las automotrices a veces sí lo ponen, pero le ponen IVA pronosticado, IVA tentativo, no le ponen el IVA al 16%. Entonces, pero el IVA es el 16%, eso es inevitable. Ahora, para generar el IVA del interés, yo voy a multiplicar el interés mensual por el 0,16, que es el IVA, 16%. Y fíjese, voy a pagar 547. Entonces, si yo sumo todo hasta acá, aquí ya lo arrastré, perdón, ya tengo el IVA de todos los intereses. Mi pago mensual va a cambiar. Aquí vean, 4,000, le voy a poner en mano, 4,757, abajo es de 4,614, tentativamente, porque ahorita va a cambiar, entonces necesito tener la cifra. Ahí está, los tres. Porque el pago mensual va a estar conformado de el interés mensual más el IVA que tengo que pagar más la amortización. Eso es todo lo que tengo que pagar en ese mes. Entonces, fíjense, ya no voy a pagar 4,757. Lo voy a arrastrar nada más para los 3 primeros meses. Yo tenía pronosticado que iba a pagar 4,757 pesos y resultó que cuando ya me cobran son 5,305. Y les vuelvo a decir, aunque yo vaya a reclamar y todo, me decir es que el IVA es inevitable y ya no podemos hacer nada. Y aquí, pues nos hace una diferencia de 547 pesos, que si mi saldo de mi casa era de 5,000, ya me voy a desfalcar con 300 pesos. Por eso es muy importante considerar el IVA. Y al menos si tengo un saldo de 5,500, me voy a respirar tranquilo. No voy a tener ningún problema. Pero sí me gusta siempre aclararles esto, de que deben de considerar que les van a cobrar el IVA. Voy a borrar todo esto para irnos. Ahorita en su actividad, les vuelvo a repetir, no le vayan a meter IVA. Este simplemente es una enseñanza para cuando ustedes lleguen a pedir algún préstamo, pero no se mete IVA en su actividad. Ahora, aquí terminé pagando 74,800. Vamos a hacer a otros meses para hacer un comparativo. ¿Cuánto estaría yo pagando a 6 meses? Deuda inicial 32,000. Interés 10,7%. Ya me voy más rapidito porque ya ustedes saben hacerlo. Deuda inicial por el interés. Arrastro todo esto. Este también lo puedo ir poniendo. Control C. B, que es tasa fija. La amortización es la deuda inicial entre el periodo, que en este caso son 6 meses. Aquí es donde, ay, no lo puse. Le pongo entre la letra de la celda el signo de pesos. Ahí está, ahora sí lo arrastro, verificar que siempre me salga fijo, ahí está. Pago mensual, interés, más la amortización y la deuda final es de deuda inicial menos la amortización. Ahí está. Ahora sí voy a arrastrar estas dos juntas. Ahí está. Y la deuda inicial del segundo mes es la deuda final del primer mes. Ahí está. Arrastro y me tiene que quedar cero. Ahí está. En 6 meses, mis pagos mensuales subieron considerablemente. Si yo tengo un saldo, ya restando mis ingresos menos mis egresos, de 10,000 pesos, perfecto, sin problema. Pero si no lo tengo, entonces aquí es donde tengo que analizar cuál me va conveniendo más, el de 2 años o el de 6 meses. Al fin de cabo, en 6 meses, ¿cuánto voy a terminar pagando? De uno de 32,000, pagando 43. Es mucho menos, sí. Si es que no quiero pagar tanto interés a tanto tiempo, pero tienes que analizar qué te conviene más según tus finanzas familiares. Porque si te sobran 6,000 pesos, ¿de dónde vas a sacar 8,750? ¿Sabe qué? Hoy no comen, toda la semana no comen. O sea, eso recuerden que no es negociable. Entonces, por eso hay que analizar. Vamos a hacer el próximo para ya comparar estos tres, a ver qué nos convendría. La deuda inicial, 32,000. La tasa de interés, 10,7%. Aquí le doy control C, control V. Y
El interés mensual es la deuda inicial ay, por la tasa, no me puse comillas, ahí está, por la tasa de interés. Ahí está. También este lo puedo arrastrar. La amortización va a ser mi deuda inicial entre el periodo, aquí el periodo es de 12 meses, y aquí es donde le tengo que poner el signo de pesos entre las celdas. Ahí está. Este también ya lo puedo arrastrar hasta los 12 meses. Y el pago mensual, pues va a ser el interés más la amortización. Y también ya, bueno, ahorita, la deuda final va a ser la deuda inicial menos la amortización. Ahí está. Puedo arrastrar los dos hasta el 12. Y mi deuda inicial del segundo mes y mi deuda final del primer mes. Y arrastro. Cero me queda, está perfecto. Ahora, aquí, pues los pagos mensuales disminuyen también considerablemente que si a 6 meses, ¿cuánto voy a pagar por la deuda? Pues ya está un poquito más razonable, 54,000, pero vuelvo a repetir, esto lo deciden ustedes. Ustedes tienen que decidir si tomar esta tabla de amortización o tomarla de más tiempo, dependiendo su saldo que les quede, sin afectar sus finanzas personales y de su familia. Entonces, aquí están ya tres tablas de amortización. Ya ustedes analizan si van a poderlos pagar. Ahora, en relación de lo que les pueden preguntar, si les dicen, ¿cuál es la deuda inicial en el sexto mes? Ok. La deuda inicial en el sexto mes es que está el 6, tengo este. Ah, pues este. Lo voy a poner en verdecito para que mi asesor virtual sepa que ese lo hago más grande. Si me puso gatitos, pues lo hago así más grande y lo pongo en negrita. Y ya yo respondo en mi pregunta. En el sexto mes, la deuda inicial fueron de 25,333,33 pesos. Si les pregunta, ¿cuál es el interés a pagar en el mes 12? Ah, el interés en el mes 12, interés para pagar, es la tercera columna, es esta. Pongo de verdecita, en negro, pongo las letras más grandecitas y ya respondo. Respuesta. En el mes 12 o en el doceavo mes, eh, pago de interés 1,854 pesos con 67 centavos. ¿Sí? Recuerden que una cosa son los resultados, otra cosa son las respuestas. Si les dicen su deuda final del mes 21, mi deuda final, aquí está, de 4,000. Pongo un verdecito, en negro, y hago más grande. Ahí está. La deuda final en el mes 21 fue de 4,000 pesos. Y así, dependiendo de lo que les lleguen a preguntar, ustedes ya tienen su tabla de amortización para que puedan responder. Ahora, me voy con la tabla de ahorro, porque no nos pide una tabla, no nos la pide. Pero yo digo, si ya estamos en Excel, pues hay que hacer una tablita. Entonces yo aquí hice una pequeña tablita en donde dice cuánto podemos ahorrar en un año si nos proponemos un 11% de ahorro familiar. Sí, ¿qué le voy a poner? Sí, ay, no quiero. Sí, por la familia eh, se gana o se tiene unos ingresos de, vamos a ponerle, 30,000 pesos mensuales, pero generamos unos egresos de 15,000 mensuales. Recuerden que esto es inventado por mí, ¿sí? Y yo así lo estoy poniendo. Es un ejemplo. Ustedes vean bien y exactamente lo que les están pidiendo. Entonces, queremos generar un ahorro del 11%. Aquí le voy a hasta poner. El ahorro va en base al saldo obtenido por mes. Entonces, si yo tengo ingresos mensuales de mi familia de 30,000 pesos, aquí los pongo, para poder hacer mis operaciones, y mis egresos de 15,000 pesos,
Ahí está. Me va a quedar un saldo de 30,000 menos 15,000 pesos. Ahí está. En mi ejemplo, dice que sobre el saldo de ustedes, les vuelvo a repetir, lean lo que les piden sobre qué van a hacer su ahorro. Este es mi ejemplo nada más. ¿Qué porcentaje de ahorro? Para mí, en mi ejemplo, va a ser el 11% mensual. ¿Sí? Ahorrar, si le pongo el 11% de ahorro, aquí le voy a poner mensual familiar. ¿Vale? Entonces, del saldo, yo le voy a multiplicar el 11%. Entonces, me dice que total de ahorro mensual es de 1,650 pesos. ¿Cuánto va a ser al año? Pues si ya tengo los 1,650 mensual por 12, ya voy a tener el del año. Ahí está. 19,800. Pero para saber mi presupuesto para viajar, voy a utilizar el préstamo. Y yo mi préstamo lo pedí de 32,000 pesos. ¿Cuánto voy a tener para viajar? Sumo el total de ahorro más el préstamo y ya me da que voy a tener para viajar 51,800. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, aquí dice el 11, el 7, ¿no? Que le voy a poner el 11. Sus preguntas las pueden hacer en un cuadro de texto sin problema. Y aquí dice, si destinas el 11% de ambos de la familia, aquí porque mis preguntas tienen que ser diferentes para continuar ahorrando, ¿cuánto habrán ahorrado en un año? Ah, pues respuesta. Ok, respuesta. En un año, la familia habrá ahorrado 19,800 pesos. Ahí está mi respuesta. Si sumas el ahorro más con la cantidad de presupuesto por cuentan para viajar, respuesta. El presupuesto para viajar sumando el ahorro y el préstamo es de 51,800 pesos. Ahí están mis respuestas, ¿eh? Entonces aquí lo hacen igual en entonces, ya tenemos una pestañita de tabla de amortización, ya tenemos una pestañita de tabla de ahorro. Ya el día de mañana vamos a ver lo de las tablas para el crecimiento poblacional según su tasa. Pero recuerden, no se les olvide siempre en una primera hoja que les falta su cara. La verdad la han puesto muy bien y no he tenido ningún detalle con sus presentaciones porque ponen carátula, bibliografía, todo perfecto. Y la verdad la han organizado muy bien sin ningún problema. Pero aquí está nuevamente la aclaración. Ahora sí, si existiera alguna duda, ya saben que por el mensajero de la plataforma o por correo electrónico, con mucho gusto los atiendo. Les dejo esta bibliografía de apoyo de qué es la tabla de amortización, los tipos de tasas de interés, para que les ayude para su conclusión. Ahora veamos el foro de integración. Este es muy importante que el día de hoy quede explicado para que tengan el tiempo suficiente para participar, porque recordemos que el foro de integración que se llama la variación en los procesos sociales, tiene un peso importante dentro de su calificación final, que es del 8%. Entonces, el propósito es que reflexionemos sobre la utilidad de las matemáticas para comprender la dinámica de la población y cuestiones de economía personal, tales como ahorro, inversión y crédito. Deje tomar un traguito de agua. Ahí está. Nos hacen una pregunta detonadora en el foro de integración. Nos dice que en la primer participación debemos responder a esta pregunta. ¿De qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población? Aspectos de economía ya vimos, la amortización, cómo podemos pues analizarla, lo que es el ahorro también, lo que es las inversiones y la dinámica de la población. Esta dinámica de la población tomen en cuenta pues, todos los cambios poblacionales que existen.
De estos cambios poblacionales tenemos la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración. Sobre estos también ustedes tienen que opinar sobre su pregunta detonadora. Ahora, ¿cómo van a participar dentro de este proyecto integrador? Les piden 5 participaciones. En la primera aportación, les piden que respondan al planteamiento del foro, redactando el párrafo por lo menos 5 renglones. El planteamiento del foro es la pregunta detonadora que ahorita platicamos. Y les dice por lo menos 5 renglones. Quiere decir que de 5 renglones en adelante, si le quieren hacer 100, 100, 200, 200. Pero yo les sugiero, con sugerencia, que sea de 5 a 10 renglones, no más, porque si hacen muy extenso su participación, lo que va a generar problemas es en la segunda y tercera participación. ¿Por qué? Porque en la segunda y la tercera les dice que lean las respuestas que dieron sus compañeros sobre la pregunta detonadora, o sea, sobre la primera aportación, y van a compartir la opinión con 2 de ellos. O sea, usted lee la aportación, pero hay que ser realistas. Si yo veo una aportación que está súper extensa, ni la voy a leer. Dicen, ay, no, este no, esta la puso bien grandísima. Entonces, voy a leer una más chiquita y ya leo una más, este sí le voy a responder y ya le responden. Dicen, pues si no me responden, pues entonces ya ni modo, ¿no? No, porque eso va a repercutir en la cuarta participación, porque ustedes tienen que revisar los comentarios que sus compañeros les hayan replicado en su aportación inicial y ahora ustedes les van a volver a responder. Entonces, hay veces que se encuentran de que nadie les replicó. Si hay una solución, se las voy a decir. Pero sí es importante que desde la primera aportación no nos hagamos tan extensos para que haya compañeros que nos lean y nos compartan su opinión en la segunda y tercera participación. Y ya en la cuarta participación, cuando yo entre, ya tenga yo respuesta de mis compañeros. ¿Y qué pasa si aún así entro y nadie me ha comentado? ¿Qué puedo hacer para no perder estas participaciones? Porque sí, forzosamente la tienen que hacer. Entonces, se van a ir y ya meterse en otra conversación. Si me dicen, pues a este sí le respondieron, ok, a ese me voy a meter la conversación. Y ya se meten y también ustedes responden. A mí me va a parecer como una cuarta participación, aunque no haya sido sobre la línea de ustedes. Entonces, pero sí la deben de hacer. Y ya en la quinta participación, que redacten una conclusión. La conclusión sobre todo lo que es la pregunta detonadora, lo que le comentaron a sus compañeros, lo que alguien más escribió, ya hacen una quinta participación. Ahora, ¿cómo se les va a calificar en su rúbrica? Hay un apartado o hay un criterio de desempeño que es el colaborativo, en donde nos dice que si tú quieres obtener el nivel experto y nada más les explico porque es el que más, no le prestan atención, aunque vale poquito, pero no le prestan atención. Y luego donde a veces tenemos más reclamos. Entonces, para evitar ese tipo de reclamos, me gusta decirles en qué pudieran fallar para que no lo hagan. En el criterio colaborativo, en el nivel experto, dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. Dice continuamente, pero no dice cuántos días. Realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. No dice cuántos, nada más dice continuo. Pero en el capacitado, aquí sí dice, ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. 3 días diferentes. Entonces, si en el capacitado dice 3 días, entonces, pues yo deduje que para obtener el experto, al menos en 4 días diferentes, al menos. Si alguien lo hace en 5 días diferentes, pues ni modo, o sea, no hay ningún problema, hicieron un plus, pero al menos 4 días diferentes a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya les puse primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Imaginemos que hoy empieza, que hoy es martes, ¿no? Hoy hacen su primera aportación, martes. Miércoles, segunda y tercera participación.
Jueves, cuarta participación. Y viernes, quinta participación. Ya cumplieron con su criterio de colaborativo sin ningún problema. Y ya tienen para descansar sábado y domingo. Si dicen, hoy no voy a empezar, empiezo el miércoles, ok. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ya, bueno, eso sí, sería sábado. A sábado ya tienen su cuarto día con su quinta participación. Cumplen muy bien sin ningún problema. Si ustedes empiezan el jueves, todavía les alcanza la semana, jueves, viernes, sábado y domingo, sus 4 días sin problema. Pero si empiezan ustedes a aportar desde el viernes, ya no les van a alcanzar los días, aunque hagan sus 5 participaciones, porque va a ser viernes, sábado, domingo, 3 días. Y en 3 días van a ser 5 participaciones, pero aún así estarían en el nivel capacitado, aunque hagan las 5. Entonces consideren eso. Y si nada más aportan sábado y domingo, pues ya nos iríamos un nivel más abajo, ¿no? Van a ser las 5, sí, pero en 2 días diferentes ya me va a bajar considerablemente la calificación. Entonces, analicen esto, empiecen a participar, no dejen de abarcar este criterio de desempeño porque la mayoría luego no le presta atención y cuando ya les decimos que bajaste calificación, entonces a veces dicen, ¿pero por qué? Pues ahí dicen el criterio, ¿no? Ya se los estoy explicando. Recuerden que es importante el uso de las reglas de netiqueta para poder participar en todos sus foros. Si existiera alguna duda, ya saben, por mensajero, por correo, los estaré atendiendo con mucho gusto. Y no se les olvide contestar las encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Si ahorita a estas alturas no visualizan lo de toda esta cuarta semana, quiere decir que no han contestado la de opina sobre tu asesor virtual módulo 13 y opina sobre tu módulo 13, que es sumamente indispensable para poder visualizar todo lo de la semana 4. Y yo me despido con esta frase. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta. Agradezco mucho su asistencia, bueno, su asistencia, ¿no? Pero su participación, sí. Vean esta grabación todas las veces que sean necesarias y que tengan éxito en su proyecto integrador. Y nos estaremos viendo el día de mañana por la tarde para poder darle conclusión a este proyecto integrador. Hasta luego, excelente día.